Los dos testigos hacen alusión a dos profetas que reaparecen en el contexto del mundo. ¿Serán acaso Moisés y Elías? ¿O es que tal vez la palabra se está refiriendo a algo más? Esto es algo de lo que en esta ocasión tendremos tiempo para poder conversar. Así que bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Heriberto. Hola Pedro. ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias ¿Sí? a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo están ustedes, amigos, también en esta ocasión? Espero que todo esté yendo bien para ustedes. Tenemos este momento de estudio, lección número 6. ¿Y qué tal si empezamos con una oración? Sí, vamos ¿Sí? a orar. Ok. Padre nuestro, gracias te damos por la oportunidad de poder dirigirnos a nuestros amigos por medio de esta lección. Pedimos ayuda de tu Santo Espíritu al abrir tu palabra, que tú nos ilumines y ilumines a aquellos que están escuchando esta lección y que sea de un beneficio para sus vidas, porque todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y llegamos a la lección 6, Heriberto. Vamos muy rápido. Demasiado rápido. Ya casi estamos a la mitad del trimestre. Es increíble. Y bueno, la lección en esta ocasión habla de dos personajes, dice ahí los dos testigos. Y quiero leer del libro de Isaías, el capítulo 40, los versículos 8 y 9. Quiero leer de la Nueva Traducción Viviente. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde la cima de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo, diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Es interesante, muchas veces hemos expresado estos versículos, sobre todo el versículo el versículo 8 de Isaías 40, que dice que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, ¿no? Y muchas veces lo hemos hecho en el contexto de manifestar el hecho de la palabra escrita, que definitivamente en gran parte es cierto, aunque el versículo no solamente se refiere a la palabra escrita, también se refiere al acto o al don de vida que el Señor entrega también a los seres que ha creado. Pero en el caso específico del tema, digamos, de hoy, el asunto de la palabra se está refiriendo o está siendo abordado desde el punto de vista de la palabra escrita, o sea, de lo que nosotros conocemos como los escritos o la Biblia, ¿no? Y en esa medida aparecen estos dos personajes, ¿no? Dice Apocalipsis 11, y ahorita vamos a leer justamente los versículos referentes a esto, respecto a los dos testigos. Qué interesante esta figura de Heriberto. Así que vamos a leer de Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 al 4, de la Nueva Versión Internacional. Pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales pisotearán la ciudad santa, durante 42 meses. Por mi parte yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante 1260 días. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que permanecen delante del Señor de la tierra. Ahora, es interesante que aquí se están mencionando tiempos, Heriberto, tiempos que tal vez, de cierta manera, nosotros estamos un poquito familiarizados con esos tiempos, ¿no? ¿Tienes idea tal vez a qué se está refiriendo esos tiempos, digamos, de manera general en el aspecto profético, ¿no? De los 42 meses, los 1260 días, ¿no? O sea, de paso, para nuestros amigos también que nos están viendo, nosotros asumimos también, entendemos
en el ámbito profético, en el aspecto profético, la representación de día por año, ¿no? Eso es lo que, digamos, entendemos dentro del contexto bíblico y profético sobre todo, ¿no? Entonces, cada día, digamos, que se señala en la Biblia de acuerdo a un contexto profético, nosotros lo entendemos que está refiriéndose a un año literal, ¿no? Eso es más o menos lo que nosotros entendemos. Y dentro de eso se están mencionando dos fechas, ¿no? 42 meses y 1260 días, ¿no? Que en cuentas matemáticas equivalen a lo mismo. O sea, 42 meses, digamos, a 30 días cada mes son 1260 días, ¿no? Pero ¿qué es a qué nos hace referencia? Porque el libro de Daniel también hace referencia a este tiempo, ¿no? 1260 días, ¿no? ¿A qué se está refiriendo tal vez esto? Bueno, nos dice aquí que durante este periodo se pisoteará la ciudad santa. O sea, algo está pasando que no es de conveniencia para el cristianismo. Ok. No entendemos que hay persecución durante este tiempo. Claro. ¿Verdad? Digamos en la parte señalada dentro de lo que es las profecías en Daniel, se habla justamente de este tiempo y se hace referencia al encumbramiento de un poder de orden religioso, pero al mismo tiempo también tiene una influencia política, o sea, tiene un poder muy grande que a su vez está, digamos, usando esa influencia o ese poder para enfrentar, para dominar, para perseguir, matar incluso a los fieles de Dios. ¿Okay? Así es. Y nosotros entendemos, no es obviamente el motivo de esta lección en particular, pero entendemos que ese periodo de tiempo ocurrió durante lo que nosotros conocemos como la Edad Media, ¿no? ¿Okay? Un periodo de tiempo en el cual sí hubo un organismo, un grupo religioso que dominó el mundo conocido hasta ese entonces y que, digamos, ejerció mucha acción tal vez no muy conveniente, ¿no? Creo que en más de una ocasión he escuchado a los líderes religiosos de esa organización, ¿no? La iglesia tradicional, pedir disculpas, ¿no? Por las cosas que se hicieron en ese entonces, ¿no? En esa época de la Edad Media. Bueno, pero dentro del contexto, digamos, profético, se está manifestando eso, ¿no? O sea, de que hubo un tiempo o iba a haber un tiempo en el cual estas cosas iban a ocurrir, ¿no? Estas situaciones de, digamos, como mencionaste tú, ¿no? De cosas no muy convenientes para el pueblo de Dios, ¿no? Para los fieles de Dios en todo caso, ¿no? Y que eran épocas o tiempos, años en los cuales hubo persecución, hubo acciones de coartar la libertad, de limitar las libertades, de orden de conciencia, ¿no? De orden religioso sobre todo. ¿Okay? Yeah. Pedro, yo creo que sería conveniente mencionar, a través de la historia hemos visto que la palabra de Dios ha sido muchas veces restringida. Esto viene lo podemos ver porque Satanás no quiere que la gente sepa lo que la Biblia dice. Okay, podemos decir eso desde el principio. A través de la historia hemos visto que él de diferentes formas ha tratado de anular, de hacerla inefectiva, primero de guardarla, de no dejar que la tengan accesible a las personas. Claro. Miramos a través de la historia cómo él... ¿Qué es lo que está tratando de hacer? ¿Por qué es tan importante? Es la palabra de Dios, es la forma que nosotros podemos ser salvos. Sin ella, nosotros no vamos a poder tener conocimiento de cómo conocer a Dios, quién es Dios y cuál es el plan de salvación. Y Él ha hecho todo lo posible que está de su cuenta para que eso ocurra vez tras vez tras vez. Okay. Literalmente la ha restringido, no haciéndola accesible y luego la ha diluido con otras creencias. Y yo creo que eso es muy importante porque
la historia siempre se repite, ¿verdad? Así es. Y creo que dentro del contexto religioso, digamos, podemos tomar en cuenta la creencia hebrea respecto del tiempo, ¿no? Que el tiempo es cíclico, ¿no? Que siempre, digamos, lo que fue, otra vez va a ser, lo que estaba antes, ahora es, y lo que es ahora va a ser después, y es una cuestión cíclica, ¿no? Entonces, haciendo referencia justamente a esto que mencionas, ¿no? El hecho de la limitación, de la falta de acceso a la palabra escrita, de incluso los múltiples intentos de destruirla, de limitarla, durante muchos años. O sea, estamos hablando de más de 1000 años de ese ejercicio, ¿no? Que obviamente, digamos, la palabra escrita sí existió, pero estaba restringida solamente para el uso, para el acceso a algunos cuantos de ellos, ¿no? Para el pueblo, para la mayoría de las personas, no, en lo absoluto. ¿Ok? Pero en el presente, yo creo que algo también se está dando. O sea, a pesar de que uno tiene el acceso a que, digamos, tengamos acceso a la Biblia o a los escritos bíblicos, creo que también hay un interés, hay una intención incluso en alterar los escritos en sí, ¿no? O sea, darles otro sentido o cambiar algunas palabras incluso, ¿no? Bueno, solamente lo podemos ver en cuántas diferentes religiones existen en el mundo. Ok. Eso nos da simplemente un vistazo para ver cuánta es la confusión que existe hoy en día. Claro. En buena medida, digamos, el hecho de que existan tantas diferentes denominaciones dentro del cristianismo solamente, eso nos deja ver de que existe una cuestión allí de interpretar de maneras muy distintas los escritos. ¿Ok? Ahora, esto es importante y eso es interesante, Heriberto, y por eso también tal vez personalmente veo las cosas de cierta manera, ¿no? Y es el hecho de que en realidad cuando uno trata de basarse en interpretar los escritos, encuentra esas diferencias. Pero cuando uno trata de encontrar en los escritos a una persona y conocer a esa persona, creo que las diferencias empiezan a diluirse. O es más posible que, digamos, vayamos a superar las diferencias. O sea, cuando nos encontramos a Cristo Jesús, nuestras diferencias se empiezan a caer, ¿no? Empiezan a desaparecer. Exacto. Además, Pedro, sabemos que hay verdades que no podemos estar en desacuerdo. Ajá. O sea, hay verdades que podemos estar en desacuerdo y no perdemos, ni tú ni yo. Y yo creo que en esto, cuando estamos nosotros estudiando algunas cosas de quiénes son los testigos, en realidad no tienen peso para mi salvación. Claro. Ahora, es importante y debemos de entenderlo, porque, Pedro, sabemos que esta Biblia y la palabra de Dios ha sido estudiada por eruditos, por maestros, y han tratado de darle el mejor significado que se puede encontrar hoy en nuestros días, ¿verdad? Así es que es posible que nosotros podamos entrar y podemos darle una nueva luz que no se encontraba antes. Es difícil, pero es posible. Claro. ¿Verdad? O sea, eso, digamos, nosotros lo entendemos y yo creo que dentro del cristianismo y también en particular dentro del adventismo también, o sea, entendemos de que la verdad es algo progresivo, ¿no? Y el entendimiento y el conocimiento de la verdad sobre todo es algo progresivo. Y me refiero, o sea, no solamente al hecho de poder encontrar en los escritos, o sea, una forma de poder verla, digamos, que va creciendo, que es posible. Pero también es el hecho de que a través de los escritos podemos conocer cada vez mejor a la persona de la cual los escritos dan testimonio, ¿no? Y creo que esa parte no tiene límites, o sea, el conocer justamente a la persona de la cual los escritos dan testimonio, creo que eso no tiene límites, eso va a llevarnos a un conocimiento por la eternidad, a buscar seguir conociéndolo, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto a los dos testigos de los que está hablando justamente Apocalipsis capítulo 11, ¿no? ¿A quiénes se estará refiriendo? O sea, ¿quiénes podrán ser esos dos testigos? ¿A qué personajes podrán ser esos dos testigos, ¿no? Bueno, ya han llegado varios estudiosos de la Biblia y le han dado la interpretación
que se refiere al Antiguo y el Nuevo Testamento. Ajá. Y por un lado, tiene sentido, Pedro, porque como hemos visto que a través de la historia, el enemigo ha tratado de destruir la palabra de Dios y una vez tras vez la verdad sale adelante, sigue saliendo adelante. Sí. Ahora, el Antiguo Testamento sabemos que habla de Jesús que va a devenir. El Nuevo Testamento habla de Jesús que vino y lo que hizo y el plan de salvación. O sea, los dos son un conjunto que no se pueden separar. Claro, ¿Verdad? claro. Y en esta parte, o sea, quería también comentar y también para nuestros amigos que nos están viendo, dentro del cristianismo, ¿no? Hay una diversidad, digamos, de interpretaciones respecto a este punto, ¿no? O sea, los adventistas obviamente asumimos o tenemos una interpretación y la interpretación es que los dos testigos son las dos partes de la Biblia o de lo que nosotros conocemos ahora como las dos partes de la Biblia, ¿no? Personalmente pienso que hay necesidad de tal vez seguir estudiando más esta parte, ¿no? Todo este tema. Creo que hay algunas cosas que todavía quizás no están totalmente claras, pero dentro de lo que he podido encontrar hay cierta razón para creer de que estos dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Hay otros cristianos, por ejemplo, que creen que son Elías y Moisés, ¿ok? Y en parte, digamos, los versículos que están en el capítulo 11 de Apocalipsis dan un poco la idea de eso, porque mencionan, por ejemplo, hechos como que el agua se convierte en sangre o que deja de llover durante 3 años y medio. O sea, haciendo alusión a las cosas que pasaron en la época de Moisés, haciendo alusión a las cosas que pasaron en la época de Elías, por ejemplo, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Y hay otros, por ejemplo, hay otros cristianos que piensan que también fueron Enoc y Elías, ¿no? Que no murieron, que fueron al cielo y que están al lado del Señor. O sea, cosas así, ¿no? Hay digamos, diferentes interpretaciones. Hay otros que piensan que son los dos testigos son la iglesia o sus líderes, ¿no? Digamos, hay ciertas cosas, ¿no? Los adventistas, obviamente, como digo nuevamente, interpretan esto como que son el completo, el conjunto de los escritos, ¿no? De tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Ahora, la lección plantea una cuestión, una pregunta muy interesante, Heriberto, que es el hecho de que también dentro del cristianismo existe esta idea que el Antiguo Testamento ya no tiene ninguna validez, o sea que ya se acabó sencillamente, no existe o no debe ser tomado en cuenta, ¿no? Así es. Ahora, ¿por qué razón tal vez o por qué razones esta afirmación no sería correcta, ¿no? O sea, ¿qué razones encontramos para que esta idea de desechar el Antiguo Testamento realmente no sea algo razonable, ¿no? Algo, digamos, considerado correcto, ¿no? Bueno, el punto principal que yo considero que no sería posible porque Jesús, los apóstoles, la iglesia primitiva, antes de que se escribiera el Antiguo Testamento, no se escribía y lo único que tenían como referencia era el Antiguo Testamento. Ok. O sea, lo que ellos sabían de Dios en su tiempo, mientras ellos vivían, lo único que ellos conocían era el Antiguo Testamento. Ajá, así es. Y base a eso, la inspiración vino para escribir el Nuevo Testamento. O sea, es como quitar el fundamento de una casa. Ok. Porque Ok. no va a poder resistir, no va a poder mantenerse. Ok. ¿Verdad? Sí, sí, definitivamente. O sea, esto, digamos, encaja dentro de una de las, tal vez, razones por las cuales, por ejemplo, nosotros los adventistas, o sea, creemos que el Antiguo Testamento mantiene su validez, ¿ok? Una de ellas es la que estás mencionando ahorita, o sea, el tema del contexto, ¿no? O sea, porque, digamos, muchas de las afirmaciones, muchas de los escritos que hicieron los evangelistas, por ejemplo, en el caso de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Pablo,
Pedro, Juan, ¿no? Todos ellos siempre tuvieron alguna parte de referencia a algún escrito, a alguna afirmación, a alguna, digamos, idea que se originó en el Antiguo Testamento. Incluso Jesús hizo referencia muchas veces a escritos que estaban en el Antiguo Testamento, ¿no? El asunto de Jonás, el asunto de David, el asunto de Abraham, o sea, el asunto de Moisés. O sea, siempre hizo referencia en muchas ocasiones a cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento. ¿Okay? O sea, digamos, hay una cuestión allí de contexto que implica el hecho de que el origen de las afirmaciones que se tienen en el Nuevo Testamento, muchas de ellas surgen de afirmaciones hechas en el Antiguo Testamento. Ok, ahora, también hay otras razones, por ejemplo, el hecho de la continuidad de la revelación divina, o sea, hay un tema de continuidad, ¿no? Todo empieza en el Antiguo Testamento y va continuo hasta el final. Es interesante que, por ejemplo, los estudiosos, ¿no? Y si ustedes en algún momento, amigos, tienen el tiempo para estudiar con más detenimiento el Apocalipsis, por ejemplo, van a tener que hacer referencia en su estudio de Apocalipsis al Génesis. Es interesante esto, o sea, no podemos llegar a tener una instrucción, digamos, muy precisa del libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, si es que no hacemos referencia al Génesis. Por ejemplo, para encontrar todo lo que se refiere a Babilonia, ¿sí? El valle de Sinar, ¿no? El creador de la ciudad de Babel, o sea, todas esas cosas, todos esos elementos se originan en el Génesis, pero para poder entender el Apocalipsis tenemos que hacer referencia al Antiguo Testamento también. O sea, hay una continuidad de la revelación. Pedro, regresamos otra vez. Satanás ha tratado siempre de destruir la palabra de Dios. Y este es otro intento más. Yo conocí a un grupo donde ellos no creían en nada de los escritos de Pablo. Ajá, ok. Yeah. So, miramos que Satanás, mientras elimine un libro de la Biblia, él ha sido eficaz. Okay. So, ese es su propósito. Porque ¿cómo vamos a tener un libro completo y si le falta un cuarto del libro? Ajá, ¿verdad? Claro, es lo mismo. Libro de Dios es completamente completo desde el principio hasta el fin. Es como eventos que van ocurriendo a través de la historia. Y si Satanás es efectivo en quitar una parte, nos vamos a perder. Claro. Y ese es su propósito. Claro, de alterar las cosas siempre, ¿no? Exacto. Fíjate que otra razón más para poder darle validez también al Antiguo Testamento es el hecho de que allí se originan los principales valores morales, espirituales, que vienen acompañándonos hasta hoy. O sea, a partir de allí se origina justamente una escala de valores, ¿no? Sobre todo valores espirituales y morales, como digo, que no se han perdido, o sea, que no tienen tiempo, ¿ok? Y que se originan justamente en el Antiguo Testamento. Exacto. Es interesante, ¿no? Un día conocí a una persona que lo vi muy, muy sincero y muy animado, ¿no? Era una persona relativamente joven que me dijo que estaba siendo formado para ser pastor de una iglesia, ¿no? Según me dijo, otro pastor lo estaba formando para ser pastor, ¿no? Bueno, el hecho es de que él me dibujó de inmediato la Biblia, ¿no? Y me dijo, el Antiguo Testamento se acabó, ¿no? Eso no vale, eso no sirve para nada. En 5 segundos desechó más de 1000 años de escritos ahí. Bueno, después de eso me dijo solamente lo importante de los evangelios, Pablo y los otros escritos de los demás escritores en el Nuevo Testamento, ¿no? Me pareció interesante su ánimo y su sinceridad, ¿no? Sin embargo, obviamente dentro de tal vez mi contexto pude ver de que quizás hay mucho error en cuanto al considerar las formas o los contextos bíblicos, ¿no?
Y obviamente eliminar, separar, retirar una parte de la Biblia definitivamente afecta de manera, o afectaría de manera significativa todo lo que significa nuestra creencia o incluso la posibilidad de conocer adecuadamente al ser que está buscando restablecer una relación con nosotros. Exacto. Y Pedro, además, si eso fuera posible, eliminar el Viejo Testamento y quedarnos con el Nuevo, la mayoría de los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia. Claro, lógico. Y lo que a mí se me figura es cuando un documento sale del gobierno que no quieren dárselo al público, ¿cómo viene? Redactado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como que al final de cuentas, al final lo lees y no sabes qué dice porque está tan redactado que no puedes tener sentido. Y eso sería lo mismo con una Biblia donde desechamos el Viejo Testamento y las referencias que hacen, si las desechamos, no vamos a saber qué es lo que nos está tratando de decir. Claro, ¿verdad? claro, claro, definitivamente. Vamos a continuar porque en el término, digamos, del capítulo 11 de Apocalipsis, se habla de que estos dos testigos fueron asesinados, Heriberto. Fueron asesinados, o sea, proféticamente aparecen ahí como que fueron asesinados y que después resucitan. ¿Ok? Quiero leer del capítulo 11 de Apocalipsis, los versículos del 7 al 11. Dice, ahora bien, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará la guerra. Los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Y gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación contemplará sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que se les dé la sepultura. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos porque estos dos profetas los atormentaban. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios. Se pusieron de pie y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Leí esto de la Nueva Versión Internacional. Bueno, en este contexto, o sea, en el anuncio profético, esta situación se vuelve un poco medio escalofriante, ¿no? Porque aparentemente estos dos personajes, estos dos testigos que aparecen en el escenario profético, son asesinados, mueren, ¿ok? Y todo esto ocurre en un periodo de tiempo, parece un tanto turbulento, complicado, difícil, ¿no? Muy agitado, ¿ok? Y durante este periodo de tiempo, aparentemente, mucha gente, dice aquí, celebró esto, ¿no? Porque se sentían atormentados por estos dos testigos, ¿no? Ahora, ¿a qué se refiere tal vez este evento profético, ¿no? ¿Qué significa esta situación de este asesinato y posterior resurrección, ¿no? de estos personajes? Bueno, si podemos mirar un poco atrás hacia la historia de la iglesia, Pedro, podemos ver que la iglesia primitiva en un principio era pura. Ellos estudiaban la Biblia, ellos creían lo que la Biblia decía y practicaban lo que la Biblia decía. Y ellos eran felices. Fue un periodo en la iglesia donde hubo gran reavivamiento por la Biblia, por el conocimiento. Sabemos que no duró ese tiempo. Empezaron a entrar otras creencias a tal punto que se diluyó la verdad. La verdad que era pura ahora está oscurecida, ahora hay confusión, hay diferentes creencias. Y esto fue lo que yo creo la Biblia, lo que lo estamos leyendo, es como tenemos la luz, pero alguien apaga el switch de la luz, ¿verdad? Ahora nos quedamos en oscuras. Se le da muerte a la luz que antes teníamos. No existe esa luz que nosotros creíamos de la Biblia, de la verdad, de Dios. No existe. Y otra vez vemos el trabajo del enemigo usando hombres en la historia para hacer esto posible, para que la verdad
no se practique. Ok, ¿Verdad? ok. Ahora, dentro de lo que estabas mencionando ahorita, o sea, de este intento de, digamos, de detener completamente o de acabar totalmente con todo aquello que pueda significar, digamos, la libertad para poder conocer de los escritos, conocer de la persona que da testimonio a los escritos, en fin, y obtener también los valores para una forma de vida. Ocurre un evento en Europa, una situación que marcó un hito en la historia de la humanidad completa, o sea, y esto es algo muy significativo, o sea, lo que ocurrió en Francia en 1789, a partir de esa fecha, y es una situación que duró varios años, o sea, fue todo un proceso, porque aquello que conocemos como la Revolución Francesa no solamente fue la toma de la Bastilla, que fue una situación específica, particular, que es la fecha que celebran ahora los ciudadanos franceses como día de su día nacional, pero en realidad fue todo un proceso, o sea, fue un proceso de cambios, ¿no? De cambios profundos en la parte social, en la parte política, en la cuestión también de ciertos valores, o sea, muchas cosas cambiaron, ¿no? Pero ahora, ¿por qué ocurrió este fenómeno, esta explosión, este cataclismo social conocido como la Revolución Francesa? O sea, ¿qué cosa es lo que generó todo esto, no? Y estuve tratando de recordar y de investigar también un poco más al respecto. Y hubieron varias razones, ¿no? Por ejemplo, hubo un tema de crisis económica. ¿Ya? Eso es lo que sabemos. Yo recuerdo mucho en el tema de la historia. Los Luises eran los reyes en la época, justamente cuando se llegó hasta ese tiempo, 1789, cuando fue la Revolución Francesa. Y eran los reyes de Francia, o sea, pero ellos vivían marcando una diferencia muy grande con el resto del pueblo, ¿ok? Tenían sus grandes fiestas. No recuerdo si eran fiestas cada semana o cada mes, pero era una cosa exagerada el gasto que se hacía solamente para tener fiestas dentro del palacio y la corte de Versalles. O sea, era una cosa increíble la manera como se derrochaba comida y muchas cosas más. Mientras tanto, la mayoría de las personas, estamos hablando de prácticamente más del 90% de la población, no tenía acceso fácilmente a alimentarse de manera adecuada. O sea, era esa diferencia tan grande, ¿no? Además de eso, hay algún detalle aquí, hay un detalle que entra a tallar muy interesante también en esto, porque fíjate, Heriberto, que Francia ya ha entrado digamos, en una crisis incluso económica de deudas por temas de guerras, porque Francia estuvo metida en un asunto de una guerra también en Austria, la guerra de los 7 años, pero Francia participó de manera muy activa, muy decidida en la independencia de los Estados Unidos. ¿Ok? Recordemos esto también, de que la independencia de los Estados Unidos ocurrió en el año de 1776. Y la Revolución Francesa ocurrió después todavía, o sea, en el año de 1789. ¿Ok? Durante muchos años, o varios años, Francia estuvo apoyando a lo que significaba el movimiento independista en los Estados Unidos justamente para liberarse de Inglaterra. Porque Inglaterra tradicionalmente era el enemigo natural de Francia. O sea, Francia tenía dos enemigos naturales, o sea, Inglaterra y España. ¿Ok? Ya caído en más o menos en condiciones no muy favorables España, o sea, Inglaterra siempre se mantuvo en la cuestión de ser enemigo de Francia. ¿Ok? Pero Francia fue el principal país que estuvo apoyando justamente la independencia de los Estados Unidos. Y es curioso todo esto, o sea, justamente porque esa es una de las razones que agravó la situación económica en Francia y que generó también aquello que conocemos como la Revolución Francesa, ¿no? Ahora, hubieron otras dos razones más todavía que generaron todo esto. Uno era el tema de la desigualdad social. Y aquí quiero señalar un asunto muy importante. Cuando hablamos dentro del tema de estudio de la lección,
de lo que significa la Revolución Francesa y aparentemente, por lo que menciona incluso también la lección y Ellen White sobre todo, ¿no? Mencionan que la Revolución Francesa fue la forma de acción de Satanás para poder detener al cristianismo o para poder eliminar de forma completa los escritos, el acceso a tener conocimiento de la palabra, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es interesante que las desigualdades sociales que habían en Francia eran muy marcadas. Habían tres estados, ¿ok? Dentro de la sociedad en Francia habían tres estados. El primer estado lo formaba el clero, lo formaba la iglesia. O sea, estamos hablando históricamente, o sea, esto no se puede objetar, estamos hablando de la iglesia católica, apostólica, romana. O sea, ellos formaban el primer estado en la nación de Francia. O sea, estaban por encima incluso de la nobleza, de los reyes. El segundo estado lo formaba justamente la nobleza, o sea, los reyes, ¿no? Y todos los nobles. Y el tercer estado lo formaba el pueblo. Y tengo aquí el porcentaje de la población. El 98% de los habitantes de Francia formaban parte del tercer estado. O sea, eran aquellos que tenían una condición plana y muy desigual con los otros dos. Entonces, a raíz de todo esto, ¿no? Una crisis económica seria, una desigualdad social muy marcada, la aparición de los pensadores, de los ilustrados, ¿no? Montesquieu, Voltaire, Rousseau, todos ellos generaron una suerte de una olla hirviendo, ¿no? ¿Ok? Una bomba realmente en ese momento. Ahora, todo esto motivó también a que la población encuentre un rechazo muy grande contra aquello que significaba o que representaba la parte espiritual de la vida humana. O sea, me refiero a que la población, en este caso de Francia, entró en un rechazo absoluto contra la iglesia. ¿Okay? En este caso, contra la iglesia católica, pero probablemente asumiendo el cristianismo en general como algo a que repudiar. Por eso es de que durante algunos años, hubo ese rechazo, ese repudio contra todo lo que significaba la existencia o la presencia de Dios. ¿Okay? Eso fue lo que generó justamente esta situación que nosotros conocemos como la Revolución Francesa. ¿Okay? Ahora, hay algunas cosas interesantes aquí porque justamente la lección menciona el hecho de que estos dos testigos, si asumimos son el Nuevo y el Antiguo Testamento, fueron asesinados. Se dieron leyes en Francia, luego de la Revolución Francesa, se dieron leyes con la finalidad de poder permitir la libertad de culto. O sea, que no exista una unión entre el Estado y la Iglesia. Entonces, fíjate, es interesante, Heriberto, que si asumimos el hecho nuevamente, ¿no?, de que es el enemigo el que estuvo detrás de todo esto, pero al final uno puede ver de que los planes de Dios se hacen realidad siempre. O sea, este rompimiento entre la relación Estado e Iglesia se dio a raíz de este fenómeno, de este cataclismo que nosotros conocemos como la Revolución Francesa. ¿Ok? Y las consecuencias, digamos, que hubieron allí después de todo este proceso fueron grandes, ¿no? Por ejemplo, se acabó el absolutismo, ¿ok? Empezaron a surgir los principios de la democracia, los derechos ciudadanos, etcétera, etcétera, ¿no? Hubieron cambios en la estructura social y legal también de ese país, pero esos cambios se extendieron al resto del mundo también. ¿Okay? Hubo una influencia, digamos, a todas partes de aquello que ocurrió allí justamente en este país. Ahora, como mencionaba el asunto de que en realidad el rechazo más grande que ocurrió, digamos, o que había de la población era contra la iglesia, esto motivó algunos cambios, Heriberto, algunas cosas que pasaron, ¿no? Por ejemplo, y con esto no quiero decir de que
toda la población de Francia aceptó, acató esto, sino de que había un rechazo contra, como digo en este caso, el clero, ¿no? Muchos sacerdotes, incluso católicos en ese entonces, fueron ejecutados en la guillotina. ¿Okay? Otros fueron perseguidos. Al final, los que quedaron, los que querían mantenerse en su lugar, eran obligados a jurar una suerte de aceptación y de ser leales al gobierno de Francia y no al Papa. O sea, era una cuestión esta, ¿no? Porque ellos sabían de que los sacerdotes, el clero, le eran leales al Papa, pero no al país, o no a la gente a la que estaban sirviendo, supuestamente. O sea, había eso, ¿no? Hubo otra cosa muy interesante y eso me hace recordar, y por eso también el tema de Egipto, ¿no? De que se acabó por algún tiempo esta aceptación de una semana de 7 días. No sé si sabías esa parte, ¿no? No. En Francia, justamente a raíz de la Revolución Francesa y a raíz de ese rechazo contra todo lo que significa religión, se propuso tener una semana de 10 días, ¿no? Y me hace recordar mucho a lo que ocurrió también en Egipto en algún momento durante justamente la época en la que los esclavos estaban allí en Egipto. O sea, semanas de 10 días, ¿no? ¿Ok? Y no pudieron soportar esto. O sea, en Francia tuvieron que nuevamente regresar a una semana de 7 días. ¿Ok? Porque es interesante. O sea, si ustedes se fijan, la semana no está ligada a un movimiento de cuerpos celestes, ¿no? Las horas, los días, los meses tienen que ver, y los años tienen que ver con movimientos de los cuerpos celestes, de la Tierra, de la Luna, el Sol, etc. Bueno, la Tierra alrededor del Sol, ¿no? Pero en cambio la semana no. La semana es un tiempo establecido únicamente en la Biblia. O sea, los 7 días de la semana ya son, y el día de descanso, o sea, son solamente establecidos en la palabra de Dios. ¿Ok? Eso se trató de eliminar, pero no se pudo mantener. Tuvo que restablecerse después, ¿no? ¿Ok? Quiero leer algo más todavía. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice esto: este es el mensaje que hemos oído de él y que anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Es interesante esto, Heriberto, porque justamente esto nos da ánimo, ¿no? Nos da motivación a saber de que la luz es más poderosa que la oscuridad. La verdad es más poderosa que la mentira, que el engaño. Así que, aunque pasen muchas situaciones como las que acabamos de nombrar, ¿no? Muchas situaciones diversas o adversas también, la verdad, la luz siempre van a triunfar. El Cordero al final triunfa. El Hijo de Dios triunfa. Y nosotros triunfamos con Él. Amén. Eso es lo importante. Gracias. Muy bien, muy bien. Hemos llegado a este momento final, amigos, y esperamos de que este estudio también haya sido de mucho valor para ustedes. ¿Qué tal si oramos, Heriberto? Claro que sí. ¿Sí? Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu bendición. Gracias por darnos la oportunidad de que a través de tu palabra podemos conocerte más. Podemos encontrar, Señor, la forma como tú actúas y reconocer que aunque alrededor nuestro las cosas puedan verse de forma muy adversa, tú siempre triunfas, Señor. Tu palabra es verdad y tú siempre nos llevas a buen término. Ayúdanos para poder confiar siempre en que a tu lado estamos seguros. Despídenos ahora con bien, Señor. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Heriberto. Aquí estaremos con la gracia de Dios. Así es, si el Señor lo permite. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.